Buenos días a todos. Bien, vamos a presentar el tema las primeras novelas, Pícaros y Vagabundos. Como es lengua y literatura, vamos a empezar con la parte de la lengua. Posteriormente desarrollaremos el aspecto literario, hablando de las novelas. Por lo tanto, empezamos con el texto. El texto, un mensaje elaborado. ¿Qué entendemos por texto? ¿Cuáles son las características que tiene un texto? La gramática castellana empieza desde cero, hablando de letras, de fonemas, de sílabas, palabras, oraciones, párrafos, hasta llegar al texto. Por eso, el texto se define como la unidad lingüística superior, porque dentro de él están las oraciones, están las palabras, los párrafos, etc. El texto constituye un todo. El texto es una actividad comunicativa. El texto como unidad lingüística, producto de cualquier actividad comunicativa humana. Eso significa que cualquier actividad que realiza el ser humano, el hombre en concreto, pues se produce dentro de una situación comunicativa y constituye un texto. Por ejemplo, a la hora de entablar una conversación con una persona, escribir una carta, una poesía, una redacción, etc. Todas esas actividades pues constituyen textos con diferentes temas, con diferentes objetivos. Bien. El texto como actividad comunicativa viene determinado por dos elementos esenciales. Por un lado está la situación o estímulo interno, por otro lado el contexto o entorno externo. El contexto puede ser lingüístico y circunstancial o situacional. Bien, según lo que hemos dicho, el emisor a la hora de redactar un texto tiene una intención comunicativa. Por eso hablamos de la situación de la comunicación. Hay textos que informan, hay textos que advierten, otros tratan de convencer. Por eso, clasificando los textos, encontramos diferentes tipos. El apartado B, hemos hablado del contexto. El contexto puede ser lingüístico. El contexto lingüístico está formado por los elementos de la lengua que constituyen el mensaje. Las palabras que antes hemos mencionado, que mirando cómo es la situación con los interlocutores, entre otros aspectos. Contexto circunstancial o situacional está constituido por los elementos físicos y culturales que rodean al acto comunicativo, el espacio, la época, la relación entre los hablantes y motivado por la intención de comunicar. En cuanto al contexto circunstancial o situacional, hemos hablado de los elementos físicos, por ejemplo, el espacio, la época. Hablando de la época, según la lengua española que nosotros utilizamos, con el paso del tiempo, esa lengua evoluciona. Prueba de ello, durante la Edad Media hay palabras que utilizaban, que hoy en día esas palabras ya son arcaicas, ya se han quedado en desuso, porque ya son palabras antiguas. Por eso la Real Academia hace lo posible para ir incorporando nuevos términos, así también elimina otros que se consideran arcaicos.
Así que según la época, el lenguaje puede ir cambiando. Y también la relación entre los hablantes. Por ejemplo, vosotros que sois adolescentes, no es lo mismo hablar con un compañero que hablar, por ejemplo, en una exposición, un trabajo científico. La exposición de clase, que tú vienes a presentar un tema, es un trabajo científico. El lenguaje que vas a utilizar debe ser un lenguaje culto. Y en cambio, cuando hablas con tus compañeros de clase, vecinos, pero de la misma edad, puedes utilizar otro lenguaje totalmente diferente. Por eso, en una situación comunicativa, importa mucho la relación entre los hablantes. Seguimos con el punto 2, las propiedades textuales. El punto 2 habla de las propiedades textuales. Un texto está estructurado en varios niveles de organización. Dentro de ese contexto, hablando de las propiedades textuales, vamos a identificar lo que es la coherencia, la cohesión y la adecuación. La coherencia. Esta propiedad consiste en seleccionar y organizar la información para que sea percibida de forma clara y precisa por el receptor. Cuando estamos construyendo un texto, el emisor hace lo posible para organizar y seleccionar la información para que el mensaje sea entendido por el receptor. La cohesión consiste en enlazar las distintas unidades que lo forman para que no sean elementos aislados. Es decir, pretende establecer relaciones entre los elementos que lo constituyen. Hemos dicho que dentro de un texto hay oraciones, párrafos, palabras. Todo esto constituye un todo. Por eso la cohesión viene a unir toda la información, todos los elementos, para que sea constituido como un todo. Por último, la adecuación. Exige que el emisor seleccione un lenguaje apropiado para cada situación comunicativa. Ya hemos hecho esa referencia anteriormente, que cuando hablamos, el emisor, según la situación, tiene que seleccionar el lenguaje apropiado. No es lo mismo hablar en un mercado que hablar en una conferencia científica, presentar un trabajo de fin de carrera. El lenguaje debe ser refinado, sofisticado, culto. Y en cambio en el mercado, en un centro comercial, tú puedes utilizar un lenguaje coloquial. Por eso, para que el texto sea constituido como un todo, el emisor debe tener en cuenta todos esos aspectos. De hecho, intervienen las propiedades textuales, que son la coherencia, la cohesión, la adecuación, etc. Este es el resumen de la clase. Nos vemos.